En esta clase vamos a hablar de los principales signos y síntomas por los que consultan los pacientes con patología cardiovascular, describirlos y ver qué características nos pueden orientar a este origen. Dentro de toda esta signosintomatología tenemos dos principales que son el dolor y la disnea. Otro síntoma muy importante o motivo de consulta de los principales originados por el aparato cardiovascular es la disnea. La disnea la definimos como la sensación subjetiva de falta de aire, o también como la sensación consciente de la necesidad de respirar, un mecanismo que normalmente es inconsciente y automático. Aparece cuando la demanda ventilatoria y por ende de oxígeno no puede ser satisfecha y compensada por las capacidades propias del individuo. Podemos clasificarla en dos tipos, disnea de esfuerzo y disnea de reposo. La disnea de reposo puede ser continua o paroxística. En cuanto a su clasificación, se sigue usando esta clasificación de 1964 que la divide en grados según la capacidad funcional, que también es aplicable al dolor precordial. En la disnea de grado 1, el paciente presenta disnea cuando realiza grandes esfuerzos, como correr, subir varios pisos por escalera, hacer deportes, trabajos físicos intensos, que antes efectuaba sin ningún tipo de molestia. En el grado 2, el paciente presenta disnea cuando realiza esfuerzos moderados cotidianos, como puede ser caminar, correr un breve trecho o subir un piso por la escalera. En la disnea de grado 3, el paciente la presenta cuando realiza esfuerzos ligeros de la vida cotidiana, como higienizarse, vestirse, hablar, comer. Y la disnea de grado 4 es la que se presenta en el reposo. En cuanto a las características de la disnea de origen cardíaco, cuando ésta se presenta en clase funcional 3 o 4, se acentúa o empeora siempre con el decúbito dorsal y la cabeza baja. Los pacientes suelen tener que agregar varias almohadas para poder dormir y a veces refieren tener que sentarse al borde de la cama para respirar mejor. Cuando la disnea progresa y el paciente tiene que permanecer todo el tiempo sentado para poder respirar, estamos ante lo que se conoce como ortopnea. A diferencia de la disnea de origen respiratorio, en la cual el paciente puede permanecer en decúbito horizontal, incluso hasta en clase funcional 4, excepto en las crisis graves de broncoespasmo. En algunos casos, como cuando hay cambios circulatorios pulmonares como en la hepatopatía crónica, la disnea se agrava en posición sentado y atenúa con el decúbito. Esto se conoce como platipnea. Cuando el paciente debe adoptar un decúbito lateral obligado, lo que se conoce como trepopnea, esto puede tener tanto origen cardíaco, como puede ser un hidrotórax, un derrame pleural producido por insuficiencia cardíaca, o pulmonar, como ser atelectasias o derrames pleurales. La disnea de origen cardíaco progresa en forma variable con el tiempo dependiendo de la cardiopatía originante. En la estenosis mitral, por ejemplo, aparece temprano en la evolución de la enfermedad, pero progresa en forma lenta y puede permanecer estable durante años, a diferencia de la insuficiencia mitral, que se presenta en forma más tardía, pero con una evolución más rápida. En las valvulopatías aórticas, el periodo de compensación suele ser prolongado, pero cuando aparece, evoluciona con gran rapidez. En la insuficiencia cardíaca isquémica necrótica, en las miocardiopatías dilatadas, es progresiva y de mal pronóstico. La disnea paroxística puede aparecer como primera manifestación de una insuficiencia cardíaca izquierda y también en pacientes que ya presentaban algún grado de disnea de esfuerzo. Con la evolución natural puede desaparecer en 15-20 minutos, pero en casos graves pueden aparecer signos pulmonares de fallo ventricular izquierda como rales crepitantes. Aquí estamos ante la presencia de un edema agudo de pulmón. Otro síntoma frecuente de consulta son las palpitaciones, las que se describen como la percepción de la actividad del corazón. Es un síntoma muy poco sensible y específico, y la mayoría de los pacientes que consultan por palpitaciones no tienen una enfermedad cardíaca.
pueden ocurrir en situaciones normales como el ejercicio, emociones o ingesta de sustancias que estimulan la descarga adrenérgica o disminuyen el tono vagal, como pueden ser el café, la nicotina, los agonistas beta adrenérgicos. En otros casos son anormales y dependen de una arritmia subyacente. Pueden acompañarse en estos casos de otros síntomas como disnea, angor, síncope, edemas y hasta producir muerte súbita. Es importante un enfoque diagnóstico adecuado teniendo en cuenta los antecedentes personales y familiares del individuo y las características de las palpitaciones. Si bien muchas veces los pacientes no pueden describir con precisión las características de las mismas, hay que interrogar sobre la frecuencia y el ritmo, es decir, si son rápidas o lentas, si son regulares o irregulares. Las palpitaciones rápidas e irregulares sugieren fibrilación auricular como primer diagnóstico, aunque menos frecuentemente pueden atribuirse a taquicardia o aleteo auricular, sístoles ventriculares o supraventriculares de alta frecuencia. Palpitaciones regulares y rápidas pueden ser por taquicardia ventricular o supraventricular. Si se perciben también en el cuello, sugieren taquicardia por reentrada del nodo AB. Si son de comienzo y finalización abruptos, suponemos que estamos hablando de una taquicardia paroxística, es decir, estamos ante la presencia de una arritmia. La taquicardia sinusal del ejercicio, por ejemplo, suele tener un inicio paulatino. Otro motivo de consulta es el síncope, que se describe como la pérdida súbita y breve de la conciencia y el tono postural. Es producido por una hipoperfusión cerebral general, global y autolimitada, y tiene una recuperación espontánea y completa. El síncope se clasifica según su origen en cardíaco, no cardíaco y de causa desconocida. En el síncope puede haber síntomas premonitorios como ser la cefalea, náuseas, sudoración, debilidad, alteraciones visuales, pero a menudo se presenta sin prodromos. Una característica fundamental es que la recuperación de un episodio se acompaña de la recuperación inmediata y completa del estado de conciencia, lo que nos permite diferenciarlo, por ejemplo, de las convulsiones. Otra característica muy importante es que la duración del episodio es breve, en general de pocos segundos. En los episodios típicos de síncope vasovagal, la duración no excede los 20 segundos. El síncope puede ser de origen cardiológico, no cardiológico o de causa desconocida, y se produce por un hipoflujo transitorio cerebral global y autolimitado. Dentro de las causas cardiológicas que pueden originar un síncope, tenemos las causas mecánicas, como pueden ser la miocardiopatía hipertrófica, la estenosis aórtica, el infarto agudo de miocardio y la angina de pecho, la disección aórtica, el taponamiento cardíaco, la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, que puede producirse en el tromboembolismo pulmonar, en la hipertensión pulmonar y en la estenosis pulmonar, y las displasias arritmogénicas del ventrículo derecho. Dentro de las causas eléctricas tenemos a las arritmias, tanto las bradiarritmias como la enfermedad del nodo sinusal, bloqueos auriculoventriculares de segundo y tercer grado y disfunción del marcapaso. Y las taquiarritmias, como pueden ser la taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular, la taquicardia supraventricular paroxística con Wolff-Parkinson-White, síndrome del QT largo y la torcida de punta. Otro motivo de consulta frecuente es el edema, que es la acumulación de líquido en el tejido intersticial. El edema de origen cardiológico en general se debe a insuficiencia cardíaca congestiva. Este edema comienza en las zonas de cúbito, es decir, en el paciente ambulatorio o que está caminando. Lo vemos inicialmente en los pies y tobillos, y en el paciente internado o que está acostado, en general lo vemos iniciarse en la región sacra y raíz de muslos. En general existe un aumento importante del líquido intersticial antes de que el paciente perciba los edemas.
Es decir, que cuando vemos edemas ya podemos estar pensando que el paciente ha acumulado más de 5 litros de exceso de líquidos. El edema de origen cardiológico, si no se lo trata, progresa con mucha rapidez y puede alcanzar la pared abdominal y la región genital. En general, el paciente relata que disminuye por la mañana y esto se debe a la acción del decúbito y la reabsorción de estos edemas, provocando lo que se conoce como nicturia. El edema facial de origen cardíaco es raro. En general, esto lo podemos ver más en el edema de origen nefrogénico, en el síndrome nefrótico. Cuando son edemas de reciente comienzo, vemos que la piel es lisa, brillante y pueden producirse flectenas. Es un edema blando, depresible y que la compresión deja una marca que es conocida como fovea. El paciente nota la marca de las medias y del calzado. Cuando el edema es de magnitud importante, empieza el compromiso del trofismo cutáneo y cuando esto se prolonga en el tiempo, la piel se erosiona con facilidad. Al reabsorberse y volverse a generar en forma parcial, la piel se empieza a volver acartonada o apergaminada y evidencia los pliegues por haber estado previamente distendida. El último signo que vamos a repasar acá como motivo de consulta es la cianosis. La cianosis es la coloración azulada de la piel y mucosas, que es causada por un exceso de hemoglobina reducida en el lecho capilar mayor a 5 gramos decilitro. La cianosis se presenta en forma temprana en las cardiopatías congénitas con Jun y esta es conocida como cianosis central de causa cardíaca. Se la define como una cianosis caliente que no se modifica por acción de la gravedad, es decir, no se atenúa con la elevación de los miembros ni el aumento de la temperatura, y tampoco mejora con oxígeno suplementario. En el cor pulmonar crónico, que se conoce como la cianosis central respiratoria, es la causa más común de cianosis generalizada en pacientes de mayores de 50 años. Esta tiene las mismas características que la cianosis de origen central cardíaca, pero mejora con el aporte de oxígeno suplementario y cuando mejora la función pulmonar. Por último, tenemos a la cianosis periférica. La cianosis periférica es fría. En ella hay menor y más lenta circulación cutánea y disminuye elevando el miembro comprometido y por efecto de calor. Generalmente es localizada y las causas más frecuentes son las obstrucciones arteriales y venosas y los espasmos arteriales, lo que es conocido como síndrome de Raynaud. El único ejemplo de cianosis periférica generalizada ocurre en la insuficiencia cardíaca y en el shock, aunque en realidad se mezcla con palidez o lividez. No obstante, aún en estos cuadros, existe cierto grado de cianosis central cardíaca o pulmonar. De esta circunstancia surgió el concepto de cianosis mixta.